Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando camarones empanizados con panko, estilo japonés. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. 300 gramos de camarones, 3 cucharadas de harina todo uso, 3 cucharadas de panko. Panko es migas de pan estilo japonés. Un poquito de aceite. El aceite que yo voy a estar utilizando es aceite vegetal. Un huevo, una cucharadita de ajo en polvo, sal y pimienta al gusto. Vamos a comenzar con la preparación de los camarones. Aquí los camarones yo ya los tengo bien lavaditos y he comenzado a remover la piel de los camarones. Y lo que vamos a hacer, esta parte de la colita y el siguiente, digamos, la siguiente parte del camaroncito, esa parte lo vamos a estar dejando con la piel. Solo vamos a estar removiendo la parte del cuerpecito, digamos, para cuando lo vayamos a freír no se nos va a desbaratar todo. Y he dejado otro para poderles enseñar cómo lo vamos a hacer. Vean, entonces dejamos la colita y un pedacito de la piel y lo demás lo vamos a remover. Una vez ya he removido la piel del camarón, lo que vamos a hacer es, lo vamos a estar secando. Le vamos a quitar el exceso de agua que tiene el camaroncito y eso lo vamos a hacer para todos los camarones. Este camarón que yo compro ya viene limpio, ya viene abierto de arriba, entonces no le he tenido que remover nada yo. Ya está listo para cocinar. Una vez ya tenemos los camarones secos, ahora entonces en una ollita pequeña voy a estar agregando bastantito aceite, ahí calculando que el camarón quede en bastantito aceite para que se fría bien. Próximo paso, vamos a estar revolviendo el huevo un poquito nada más. Vamos a batir el huevo. Aquí tengo las 3 cucharadas de panko y le voy a estar agregando una cucharadita de ajo en polvo, sal al gusto y pimienta molida, ahí al gusto también. Lo revolvemos bien. Ahora vamos a comenzar a envolver los camarones. Primero los vamos a estar pasando por la harina, el huevo batido y ahora por el panko. Y una de las manos siempre la vamos a mantener seca. No vamos a estar tocando el camarón con las dos manos, porque si no, si la mano la tenemos mojada después, cuando toquemos la harina, se nos va a hacer bien, nos va a costar agarrar todo. Entonces es mejor tener una mano seca siempre. Y le damos vuelta una vez el camaroncito, vean, ya está bien doradito. Ya está el segundo, vean. Y con la mano seca nos ayudamos a echarle el empanizado así encima al camaroncito. Ya una vez esté doradito de los dos lados, lo sacamos. Y vean. Eso es todo. Y quedan sabrosos. Y seguimos haciendo los demás camaroncitos. Manito seca, manito mojada. Esa es la clave para estos camaroncitos y no les va a fallar. Los sacudimos para que se le caiga el exceso que tiene de harina. Metemos en el huevito y ahora en el empanizado. Y también si ustedes quieren que les quede más gruesecito, así como más empanizado, pueden repetir el mismo paso: harina, huevo y el panko. Y el camarón que vamos a freír, ese va a ser el camarón que vamos a ir empanizando, porque no lo podemos dejar así a que esté con el empanizado, sino que el que preparamos, ese va directito a el aceite.
Ya una vez los camarones han escurrido un poquito el aceite en el papel absorbente, lo vamos a colocar en este platito. Vean esta ricura que les tengo aquí de camaroncito, mis amigos. Y en un ratito, bien rápido este platito. Y vean, a mí en lo personal me gusta acompañarlos con un poquito de salsa rosada. En mi canal también van a encontrar la receta para la salsa rosada. Aquí les vamos a estar dejando un link. Y quiero agradecerles mucho por todo su apoyo, mis amigos, por todos sus likes. Les agradezco de corazón y gracias por estar ahí apoyándome. Les agradezco infinitamente y si todavía no se han suscrito a mi canal, les recuerdo que es gratis. Gracias por todo su apoyo. Cuídense mucho y será hasta la próxima. ¡Adiós!